Invitamos a los niños que pasen al culto, a su clase. Amén. Ahí van los pininos. Amén. Gloria a Dios por ellos que nos van a ser instruidos en la palabra. Amén. ¿Cómo está? ¿Cómo está su vida de oración luego de un mes de estar machacando sobre lo mismo? Si pudiéramos evaluarla del 1 al 10, ¿viste? A mí siempre el médico me dice, ¿cómo es tu dolor? Del 1 al 10, decime, ¿viste? ¿Cómo está su oración? Del 10, dice, alguien me gritó de 10, ay, uy, se animó, me dejó por el suelo, ¿no? Amén. Así como el médico nos aconseja a comer sanos, a visitarlo de vez en cuando, es para tener una mejor calidad de vida en lo biológico, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios tiene ese consejo para nosotros, para una vida sana, para una vida fructífera, para una vida madura, ¿no? Y por eso todo eso lo obtenemos a través de la oración. Recién Natanael leí un versículo ahí donde el Señor dice, mi palabra es espíritu y es vida. Por eso cuando leemos la palabra de Dios tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé luz. Porque si no, nunca vamos a llegar a ese espíritu y a poder absorber la vida que está ahí en la palabra. Si no, simplemente estaremos leyendo un libro. Hablando de oración, le pido que por favor estén orando en esta semana por el pastor Pablo. Lo van a estar interviniendo. Ha habido 2 vértebras que han estrangulado un nervio y eso ha hecho que no pueda sentir sus piernas desde la cintura para abajo, pero lo van a operar entre semana. Así que estemos orando por él, acompañándolo en oración. También por el pastor David, esta semana tuvo un pico de tensión, gracias a Dios ya está estabilizado, pero también tenemos que orar por ellos, ¿no? Me decía el pastor David, no sé cómo vivir esta etapa de mi vida, porque a veces me levanto y me duele una cosa, me duele otra. Le digo, si vos con 74 te pasa eso, yo 56 me levanto todos los días, así le digo, ¿no? Que me duele una cosa o te duele otra, ¿no? Pero bueno, quisiera hoy hablar sobre, continuando con esta edificación que entendemos como casa, el título del mensaje es Los beneficios de una vida de oración. Digo este título porque hay un grupo que Natanael está discipulando, en el cual se le está enseñando, instruyendo para preparar los mensajes, para aprender a desarrollar la palabra de Dios. Hay una parte de oratoria, una parte de homilética, y ellos van a estar tomando nota hoy de esta prédica. Van a estar evaluando mi mensaje y después cuando se reúnen me van a despedazar seguramente, van a ahí sacarle el cuero a la prédica del pastor, ¿no? Pero si alguno más quiere tomar nota también, por supuesto, es bienvenido. Pero bueno, el título es ese, los beneficios de una vida de oración en el día a día que nos toca vivir. Hace 15 días estuve hablando sobre Jesús como ese modelo para nosotros de un hombre con una vida de oración, que cada acción que él tomaba, cada decisión, lo hacía en total dependencia en oración con el Padre. Y así como Jesús estaba enfrentando situaciones, adversidades, lucha contra carne y sangre, estructuras religiosas, del mismo modo usted y yo enfrentamos situaciones similares aquí en la vida, ¿no? Por eso Él es nuestro ejemplo de cómo debemos vivir aquí en la vida para cumplir nuestra asignación dentro del propósito eterno, porque también estamos expuestos a todas esas adversidades, ¿no?, que nos presenta la vida, ¿no? Realmente nuestra fe se pone a prueba en cada adversidad que nos toca vivir. Y quisiera hablar un poco ahora sobre esos beneficios cuando la oración es parte de nuestra vida, ¿no?
Uno de los beneficios es que podemos resistir a la tentación. Miren lo que el Señor le enseñaba a sus discípulos y en sus discípulos nos enseña a cada uno de nosotros. Mateo 26, verso 41. Esta es la enseñanza. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús le estaba enseñando y le estaba diciendo que muchas veces nuestro espíritu está disponible, nuestro espíritu quiere hacer el bien, pero ¿qué pasa? También tratamos con la carne y la carne es débil. Jesús le dice, velad. ¿Qué significa velad? Significa estar atentos, vigilantes, mantenernos despiertos, ser prudentes, estar listos, ser cautelosos, estar atento a todo lo que sucede en nuestras vidas. Nosotros los papás, como administradores de una familia, tenemos que estar atentos a todo lo que se está moviendo en nuestra casa, todo lo que se habla, todo lo que se expresa, porque las cosas no suceden de un día para otro, las cosas se gestan día a día, pero si estamos atentos con esa mirada atalaya, vigilante, no nos va a sorprender el enemigo en nuestra familia. ¿Para qué dice Jesús? Acá dice, ¿para qué velamos y oramos? ¿Para qué? Para no entrar en tentación. Muchas veces, cuando un cristiano está siendo atormentado, está siendo tentado por el pecado, es cuando más tiene que orar. Es cuando más batalla tiene que dar a la situación. ¿Cuál puede ser esa tentación? Por ejemplo, la debilidad de no incrementar nuestra fe de la palabra, el de no congregarnos, el de por ahí haber tomado un compromiso por el Señor y no cumplirlo, pero también de todo lo que nos rodea. Cuando te dan un vuelto de más, siempre la tentación va a estar ahí buscando hacer caer a los hijos de Dios. La gente que vive conforme a sus ideales sin tener en cuenta a Dios, eso no es preocupación para el enemigo, porque ellos ya lo tienen en la bolsa. La mirada del enemigo está puesta sobre los hijos de Dios. Y somos tentados y a veces atormentados, pero nosotros tenemos que salir victoriosos de todas esas situaciones. En una ocasión, hace muchos años, ustedes saben que yo he trabajado mucho con los hombres, he pertenecido a diferentes organizaciones, y un hombre de Dios, como lo fue René Zanetti, en una ocasión él vino y me presentó un hombre. Él pidió hablar conmigo, nos reunimos acá y vino un hombre, un padre de familia, y me dijo, Marcelo, te traigo a este hombre porque este hombre necesita ser pastoreado. Yo no soy pastor, yo soy predicador, soy un mentor, pero no soy pastor. Y él necesita ser pastoreado. Así que me lo presentó y bueno, me dejó con este hombre y comenzamos a hablar, yo lo escuché. ¿Qué le pasaba a este hombre? Este hombre estaba pasando por un momento de tentación muy fuerte en su vida. Él trabajaba en un organismo público y prácticamente convivía todas sus horas de trabajo con una mujer joven, muy atractiva, y a este hombre se le había dado vuelta la cabeza. No podía sacar a esta mujer de su cabeza. Él era casado, él era cristiano practicante y sabía que estaba mal lo que le estaba pasando, pero necesitaba ayuda. Estaba siendo atormentado, estaba siendo tentado y él no quería ceder a esa tentación. Por eso lo había buscado a René y René dijo, no, esto yo no te puedo ayudar, necesitas un pastor, estar bajo un pastor para que te ayude en esto. Gracias al Señor estuvimos por un tiempo orando, yo lo acompañé, él hizo un gran esfuerzo también, inclusive acudió al ayuno y gracias al Señor él pudo salir de esa tentación. No fue mágico, fue un proceso de un tiempo
en el cual yo lo acompañé, pero el mayor esfuerzo tuvo que hacerlo él. Y hoy en día cuando me encuentro en alguna confraternidad de hombres y me encuentro con él, hay una mirada cómplice entre los dos, porque fuimos compañeros de una batalla, de una lucha en la cual él venció. Y su hogar no fue destruido. ¿Por qué? Porque pidió ayuda. Porque pudo discernir que estaba siendo tentado y si él no pedía ayuda, esa tentación iba a ser más fuerte que él. Y gracias al Señor, él pudo salir victorioso. Hermanos, dice la palabra que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio y nosotros tenemos que estar dispuestos a negarnos a los placeres de la carne para poder vivir por la vida en el espíritu. Todas estas cosas son espirituales, hermanos, y las cosas espirituales se vencen en el Espíritu de Dios. Por eso insistimos en la oración. Jesús le decía, velen y oren, porque hay cosas espirituales que se tienen que vencer en el Espíritu de Dios. Uno de los mayores desafíos de la iglesia de hoy es sacarla del sentir y de lo externo para poderlo llevar a lo espiritual. Si no llevamos a la iglesia de Dios a lo espiritual y poder discernir todas las cosas espiritualmente, estaremos siempre luchando y venciéndonos la carne. En el libro de Santiago el Señor dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Sométanse a Dios. ¿Cómo nos sometemos a Dios? En oración, en búsqueda, en renuncia, en confesión. Dice, y el diablo, dice, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Otro beneficio de la oración es orar para, como dijo el Señor en el Padre Nuestro, oren para que no sean destruidos, para que no sean devorados. Jesús dice en su palabra que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Acompáñame por favor a 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. Dice el Señor, sed sobrios y velad. Otra vez esta palabrita, estén atentos. Dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar este falso león? Porque yo creo que el único y verdadero león es el león de Judá. Pero ¿quién va a devorar este falso león? A aquellos que están distraídos, a los que están desenfocados, a aquellos que su fe está empobrecida, a aquellos que no oran. Hace unos años se congregaba una señora aquí con nosotros que tenía una apertura espiritual. Y ella me sabía decir, pastor, yo veo que cuando ustedes oran al frente y reprenden, cuando hacen un llamado al altar y están orando, dice, yo puedo ver los demonios cómo entran en las personas que están distraídas, que están desenfocadas y atentos a cualquier cosa. ¿A quién va a devorar el león rugiente? A aquel que no está en Cristo. Porque dice la Biblia que el que está en Cristo, el maligno no le toca. No hay forma que Satanás llegue a tu vida si vos estás en una vida de obediencia, si estás sumergido en Cristo y Él está en vos. Devora a los que están fuera de una vida de obediencia. Una vida de oración, hermanos, nos ayuda a estar atentos, fortalecidos en fe y nos ayuda a anclarnos en Cristo para permanecer en Él y no salirnos de esa cobertura. Otro beneficio de una vida de oración es la posibilidad que tenemos de confesar nuestros pecados. Hablé sobre esto en la apertura del sábado pasado y el pastor David también habló cuando hacíamos referencia, ¿se acuerdan? Al Salmo 32. Ahí cuando el salmista expresaba su júbilo por haber sido perdonado. Acompáñenme por favor, Salmo 32, verso 1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Nuevamente dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no haya engaño. Mientras callé, dice el salmista, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero en el verso 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije para mí, confesaré mis transgresiones a Jehová, y la respuesta de Dios a esa confesión es que Él perdonó la maldad y el pecado de esta salmista. Hermanos, en los tiempos de oración son los tiempos donde tenemos ahí ese ámbito para confesar todo pecado oculto. Es el ámbito para confesar todo pensamiento que no es conforme a Cristo en cada uno de nosotros. Pero es un acto verdaderamente y primeramente de humillación para ser fortalecidos, para ser perdonados y para luchar en esa lucha que tenemos con la carne todos los días. El predicador Salomón decía en uno de sus proverbios, el que encubre sus pecados no va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay dos pasos importantes, la confesión y el apartarse del pecado para alcanzar la misericordia y el perdón de Dios para nuestras vidas. En el año 2014 compré una camionetita, una Chevrolet Meriva, y yo he contado este testimonio ya, pero sé que siempre la audiencia se renueva, dijeran. Y mientras estábamos esperando para hacer la transferencia, porque las personas que le compré pertenecían a la iglesia Cita con la Vida, les pregunté cómo ellos habían conocido al Señor. Y la señora me contó que cuando ellos se acercaron a la iglesia fue porque ella tenía un cáncer ya avanzado y prácticamente desahuciada. Llegaron a la iglesia Cita con la Vida y ahí los atendió el pastor Roberto Cáceres. Y mientras el pastor le ministraba a esta mujer, el Espíritu Santo le dio una palabra de ciencia al pastor y le dijo, hermana, acá lo que el Espíritu me indica, que usted tiene falta de perdón con su marido. Y a causa de esa falta de perdón, es que a usted le ha sobrevenido esta enfermedad. Yo le aconsejo que usted perdone a su esposo y usted va a ser sanada. Cuando yo estaba haciendo la transferencia con ellos, había pasado ya 2 años de esto y ella estaba completamente sana, porque el Señor había obrado conforme a la palabra que le había dado el pastor. Cuando tenemos cosas escondidas, cuando tenemos cosas arraigadas, como decía aquí el salmista, dice, de noche y de día, dice, era un gemir en mis huesos. A esta mujer la falta de perdón la estaba matando por dentro. Dice, mi verdor se convirtió en sequedad de verano, decía el salmista. Qué hermosa expresión de que lo que a veces sucede en nuestras vidas, en la parte física, cuando la parte espiritual no está completa, no está renovada. Porque una persona que está enferma físicamente, pero con un alma sana, tiene más probabilidades de ser sanada. Otra ventaja de la oración, y la cual Dios no la ha dado al mundo, sino que la ha dado a sus hijos, es que oramos y somos escuchados por Él. Hay un proverbio que dice que antes de la caída se manifiesta la soberbia. Antes que una persona caiga, esté destruida, se ha manifestado primeramente la soberbia. Y tristemente como pastor me ha tocado ver eso en algunas personas cuando vos querés corregirlas, cuando vos las aconsejás porque la ves que no están yendo por un buen camino,
Y ya con el tiempo que uno trabaja con las personas, vos podés percibir la mentira en los labios, podés percibir el orgullo en los ojos. Y muchas veces vos como pastor o humanamente no podés hacer mucho, sino que confías y orás para que el Espíritu Santo les revele y le traiga luz a sus vidas. Antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Por eso les dije hace un rato que la confesión en la oración tiene un condimento muy importante, que es el humillarnos delante de Dios. El dejar a un lado todo orgullo, el dejar a un lado toda autosuficiencia para buscar en Dios el perdón. Miren lo que dice 1 de Pedro 5:6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte cuando fuere tiempo. Verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echar toda vuestra ansiedad en humildad delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hace 2 miércoles atrás tuvimos un tiempo donde contamos los testimonios. Yo le pedí a los hermanos que estaban aquí presentes que pudieran contar alguna ocasión de sus vidas, cuando fueron desesperadamente a buscar en oración ayuda al Señor y el Señor les había respondido. No saben los hermosos testimonios que escuchamos esa noche. Cosas que por ahí ni las sabíamos ni los conocíamos, de hermanos con los cuales nos congregamos hace años. Pero se cumple lo que dice aquí la palabra. Él tiene cuidado de vosotros, pero quiere que como hijos manifestemos hambre y vayamos en oración a Él. Que vayamos y volquemos hacia Él toda ansiedad para que Él pueda ejercer su cuidado sobre los hijos. Todos los testimonios que contaron los hermanos tenían un punto en común, que era buscar en oración a Dios y encontrar en Él una dirección, una salida o una respuesta. Hermanos, todo aquel que se humilla delante de Dios, dice la palabra, Él no le echa fuera. Él lo recibe y es importante este punto, ¿no?, de humildad, de humillación delante de Dios. El Salmo 95 dice el salmista, arrodillémonos, postrémonos delante de nuestro Hacedor. Y yo particularmente que creo que el hecho de orar arrodillados tiene un condimento de humillación. No es lo mismo para mí orar sentado, orar mientras hago las cosas. Para mí el arrodillarme, no solamente exteriormente, sino también interiormente, tiene un condimento frente a Dios. Señor, aquí estoy postrado, estoy de rodillas delante de ti, Señor, porque tengo una necesidad que solamente tú puedes suplirla. Hace unos años, ustedes saben, algunos estoy colaborando con el pastor Horacio Valle, su congregación de aquí de Mariano Fragueiro, y le estaba ayudando a ordenarse con los papeles. Y a principios del año 2020, a través de un contador presentamos unos balances del año 2016 al año 2020, se había trazado todo, entonces lo acompañé en este proceso y presentaron los balances, el acta, se llamó el escribano, hicimos certificación de firma, bueno, toda una papelería engorrosa que había que hacer, y a través de un contador se presentó a una entidad que es la que nuclea a las personerías jurídicas. La cosa que desde el año 2020 no teníamos respuesta sobre estos papeles presentados. Como son trámites que se hace a través de un contador, nosotros siempre le reclamábamos al contador. Y el contador me decía, mira, yo ya presenté todos los papeles, pero no salen. Fue el pastor Horacio hace unos meses a la entidad esta que nuclea todas las personerías jurídicas y le dicen, mira, acá no hay ningún papel presentado. Sin embargo, el contador nos mostraba los comprobantes de que virtualmente había sido presentado, pero físicamente allá no estaban.
Y esto atrasaba todo porque tampoco podíamos presentar los balances subsiguientes, o sea, del año 21, 22 y 23. Y pasó el tiempo y los reclamos y la esperanza. Y hace cosa de 15 días atrás me reúno con el pastor Horacio y es muy importante el tiempo que estamos viviendo como congregación, donde el Señor nos recuerda la oración, la importancia de la oración y cómo abre puertas todo esto, ¿no? Y en un momento me dice el pastor Horacio: Marcelo, ¿qué hacemos? Estamos entre la espada y la pared sin respuesta. ¿Qué podemos hacer? Y en el momento el Espíritu Santo me recordó. Le digo: Horacio, hemos hecho de todo, pero no hemos hecho lo principal, que es orar a Dios sobre esta situación. Así que ahí nos pusimos de acuerdo con él, hicimos una oración muy sencilla, tampoco llegamos al tercer cielo, simplemente presentamos esta situación delante del trono de Dios. Y en menos de 7 días me llegó un mail de que los papeles habían sido recibidos y aprobados. A veces hasta el mejor cazador se le escapa la liebre. Yo estoy predicando hace un mes sobre la oración, pero sin embargo no lo había puesto en práctica. ¿Está bien ese dicho? A veces que el cazador se le escapa una liebre. ¿Existe ese dicho? No, porque mi esposa me decía: ¿de dónde saca esas cosas? ¿Vos dónde salí? Digo, yo lo escuché en algún lado. Hermanos, otro beneficio es que oramos para tener paz con Dios. Filipenses 4, verso 6, dice el apóstol Pablo a la carta a los filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con una carta documento. Mándele en un mail a Dios, mándele en un WhatsApp. ¿Dice así la palabra? No, dice: en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esta semana escuchaba el devocional de la hermana Georgina. Algo muy común que a veces nos ha sucedido, el pensar que Dios tiene otras cosas más importantes que resolver que las pequeñeces nuestras. Pero aquí dice la palabra: sean conocidas vuestras peticiones, las grandes, las chicas, toda necesidad delante de Él, con oración y con ruego. El resultado de eso en el verso 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El resultado de una vida de oración es que aún en medio de las adversidades podemos gozar y experimentar la paz de Dios, sabiendo que Él está al control de todas las cosas, sabiendo que su trono está firme y el Señor no lo mueve nada, y Él tendrá cuidado de sus hijos, de aquellos que oran. Otro beneficio que tenemos como hijos a través de la oración es la ayuda del Espíritu Santo en el momento que oramos. Romanos 8, 26. Acompáñame, por favor. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Te lo voy a repetir muchas veces. Muchas veces no sabemos lo que tenemos que orar. Dice: pero el Espíritu, el cual es nuestro ayudador, dice el Señor en el libro de Juan, dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Por qué? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos, tenemos a la persona del Espíritu Santo que nos ayuda a pedir como conviene. Te vuelvo a repetir este principio que te lo dije al principio de la prédica: las cosas espirituales se corrigen, se alinean con el Espíritu de Dios, porque dice que el Espíritu conoce la intención del Espíritu con el cual nosotros oramos.
Muchas veces en nuestra humanidad, en nuestra sabiduría humana, hay muchas cosas que no las podemos resolver. Pero cuando vamos a Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, el Señor responde conforme a esa voluntad. Su gracia es manifestada en cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que en un momento él de clamor a Dios, Dios le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tus debilidades. Entonces vamos en oración a Dios, humillados, esa es la dinámica, humillados, presentamos nuestra necesidad delante de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo lograremos conocer la voluntad de Dios para todo asunto en nuestra vida. Un último punto antes de ir a la conclusión. Muchos me han preguntado respecto, en este tiempo que estamos viendo la oración, ¿cuál es la posición de la guerra espiritual en oración, ¿no es cierto? ¿Cuál es la posición de la guerra espiritual en el nuevo pacto, en la verdad presente, en el ministerio del Espíritu en el cual usted y yo estamos viviendo? Y yo le voy a dar mi opinión, yo le voy a dar lo que yo entiendo con respecto a esto, y teniendo en cuenta que esta iglesia durante muchos años hicimos énfasis y enseñamos sobre la guerra espiritual. Pero hoy tenemos otra luz, hoy tenemos otro entendimiento sobre las Escrituras. Hoy hemos entendido que hay un propósito eterno que prevalece sobre cualquier propósito humano. Hoy hemos entendido que somos parte de un nuevo pacto, que a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo, el descenso del Espíritu Santo y la impartición de Cristo en nuestros corazones, muchas cosas han cambiado. Por eso yo creo que verdaderamente nuestra lucha espiritual en el nuevo pacto, en los que estamos en Cristo, en aquellos que tenemos un deseo en nuestro corazón de agradarle cada día, es una lucha de mantenernos en fe y posicionados en fe. Primera de Timoteo 6:12, el consejo de Pablo a Timoteo. Dice: pelea la buena batalla de la fe. Esa es la verdadera guerra que usted y yo tenemos en el nuevo pacto. Pelear cada día la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuimos llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermanos, nuestra lucha espiritual en el nuevo pacto ya no es con Satanás y los demonios, porque ellos ya fueron vencidos por Jesucristo en la cruz. Nuestra tarea es mantenernos en fe, incrementar nuestra fe a través de la lectura de la palabra, en tiempos de oración y fortalecernos en fe. El apóstol Pablo al final de sus días escribe en la carta y dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Siempre digo esto con respecto a este versículo. Él podría haber mencionado un montón de cosas que él hizo para el Señor, pero él menciona una sola cosa como importante por sobre todo lo que él vivió: haberse guardado en la fe. El trabajar en nuestro carácter, el ir a cada día a la cruz y permanecer crucificados. Pero todo esto es por fe, hermano. La palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Entonces nuestra lucha diaria, nuestra batalla diaria es para mantenernos en fe, para incrementar esa fe, porque cuando somos expuestos por la vida a cualquier adversidad, lo único que nos va a mantener posicionados en Cristo es la profundidad y el haber estado arraigados en esa fe, de entender que todo fue consumado en la cruz y que el Señor está al control de todas las cosas. El Señor se los advirtió a sus discípulos, porque el Señor le dice: cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe? Porque está escrito que en los últimos tiempos muchos van a apartarse de la fe. En los postreros tiempos, que son los tiempos que usted y yo estamos viviendo, solamente la fe genuina en el Señor va a ser lo que nos va a ayudar a permanecer fieles hasta el fin,
como demanda el Señor de nosotros. ¿Y cuál es esa fe en la cual estamos basados en el nuevo pacto? Es la fe del Hijo de Dios. Esa fe que cuando el Señor fue crucificado y al terminar esa parte de la crucifixión, el Señor dijo, consumado es. ¿Qué es lo que había sido consumado? Todo lo que había sido dicho de Él fue completado y consumado en la cruz. Por eso el autor de los Hebreos nos dice que mantengamos nuestra fe en Jesús, el autor y consumador de la fe. No es en mi fe que peleo todos los días. No es en esa fe primaria que tenemos a veces cuando conocemos al Señor, arraigados y cimentados en la fe del Hijo de Dios, en esa fe que se consumó en la cruz. Y usted y yo hemos participado hoy de la cena del Señor, porque creemos en esa obra en la cruz, creemos en todo lo que se conquistó ahí y creemos de que todo lo que el Señor dijo para con nosotros será cumplido. Entonces nuestra tarea en oración es permanecer en fe. Mire, en la vida nos puede pasar de todo. Podemos perder a lo mejor el trabajo, perder una casa, perder un hijo, perder un auto, perder muchas cosas, pero lo único que nunca debemos perder es nuestra fe en el Señor, porque nuestra fe en el Señor es la que nos da el pasaporte hacia la vida eterna y hacia todo lo que el Señor ha estado preparado para nosotros. Yo le invito a ponerse de pie en esta noche, invito a los músicos que pasen y a modo de conclusión, quiero repetirte que todos estos beneficios que he nombrado solamente es posible si nosotros tenemos y tomamos la decisión diaria, cada día, de vivir en dependencia con el Señor, de crear ese hábito en nosotros, de buscar a Dios en todo momento y circunstancia que nos toque vivir. La Biblia dice que la oración es una de las armas espirituales que Dios le ha dejado a la iglesia. Esas armas poderosas en Dios, dice, para derribar argumentos y derribar todo aquello que no es conforme a Dios. Por eso decimos que el que no ora, el que no busca a Dios en oración, se está suicidando espiritualmente. Va perdiendo percepción de las cosas espirituales y pronto será encontrado en una condición espiritual de muerte. Quisiera hablarle a los padres, a los abuelos en esta noche. Enseñémosle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a amar a Dios. Enseñémosles a orar. Enseñémosles a que ellos, junto a nosotros, busquemos la solución a nuestros problemas en Dios. Que ellos nos vean orar. Que ellos puedan vivir esa vivencia de encontrar en Dios todo lo que necesitamos suplir para nuestras necesidades. Padres, no permitan que el sistema de este mundo los coma, los absorba. Muéstrales la realidad de la vida espiritual. Muéstrales a ellos la vida que hay en Dios y la efectividad de su palabra por los siglos de los siglos. Eso no va a cambiar. Todo lo que se ha dicho se va a cumplir. Y cuando ustedes, como hicieron hoy Sergio y Verónica, encaminan a sus hijos en el camino del Señor y le enseñan a amar a Dios, todas las cosas estarán resueltas, porque en Dios todo lo que el hombre necesita está suplido. Amén. Entonces la oración nos ayuda para ser librados de toda tentación, para ser librados de la acción del enemigo. En la oración confesamos nuestros pecados, pero también somos escuchados y respondidos. En la oración accedemos a la paz de Dios y el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles para que no oremos sin saber, sino para que nuestra oración tenga fruto dentro de la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús,
Yo oro a ti en esta hora, Señor, para que esta palabra, Señor, sea una palabra que nos impulse, que nos anime, Señor. Una palabra que nos confronte con respecto a nuestra vida, Señor. Señor, vivimos bajo el ministerio del Espíritu, Señor. Y las cosas espirituales se resuelven desde tu Espíritu Santo, Señor. Padre, oramos en esta hora para ser esos hijos maduros, guiados por el Espíritu de Dios, Señor. Señor, tomamos el ejemplo de Jesucristo aquí en la tierra, con una vida de dependencia en cada momento y cada segundo que le tocó vivir aquí en la tierra, una vida permanente de oración contigo, Señor. Padre, oro en el nombre de Jesús para que sea abierto el entendimiento en aquellos que no pueden ver esta realidad de estar relacionados y conectados en comunión contigo, Señor. Padre, que caigan los velos de aquellos que no pueden ver esta arma espiritual que tú le has dado a la iglesia, Señor. Por los demás, esperamos en obediencia y actuamos en obediencia, conforme al consejo de tu palabra. Oren sin cesar, pero oren con entendimiento. Oren en el Espíritu, pero oren con entendimiento, Señor. Padre, y así como has añadido luz a nuestras vidas en este último tiempo, también sea añadida una luz con respecto a la oración. Que podamos encontrar el disfrute de poder vaciar toda nuestra ansiedad delante de ti y poder escuchar tu voz, esa voz que nos direcciona, esa voz que nos muestra la realidad en la cual estamos viviendo. Esa voz que no nos condena, sino que nos muestra la salida de cada situación, Señor. Padre, sabemos que en nuestras fuerzas y en nuestra inteligencia humana, nuestras cosas y muchas cosas no las podemos resolver. Pero damos gracias por la obra del Espíritu Santo, Señor. Damos gracias por ese ayudador que nos guía a toda verdad, Señor. Damos gracias por ese ayudador que intercede por nosotros noche y día, Señor, dándonos a conocer la voluntad del Padre, Señor. Yo oro en esta hora, Señor, por todo este auditorio. Oro por mi vida, Señor, para ser entendidos en los tiempos que nos toca vivir, Señor. Para ser entendido en esa función profética de lo que vendrá por delante, Señor. Y no que tu iglesia sea sorprendida por la obra del enemigo. Señor, oramos por las familias, por los hijos, por los adolescentes, por los jóvenes, Padre. Sean cubiertos en oración, sean cubiertos, Señor, con esa atención que tenemos que tener como padres. Velamos y oramos por nuestra familia, Señor. Velamos y oramos por las generaciones que nos van a ir hacia más adelante, Señor. Y depositamos en ellos todo lo que tú nos has enseñado, Padre. Todo el consejo recibido por tu palabra lo transmitimos a ellos, Señor. Y confiamos también en la obra del Espíritu Santo en cada uno de ellos, Señor. Y ahora te damos gracias, papá. Gracias por todo lo que le has otorgado a la iglesia en la cruz, Señor. Señor, gracias porque tan solo tú estás a la distancia de una oración, de un corazón genuino. Oramos para que la iglesia se mantenga en fe, Señor. Y para que nada de lo de afuera, Señor, pueda afectarnos a nuestras vidas. Señor, nos anclamos, nos arraigamos a tu amor, Señor, y toda esta edificación sea hecha en nuestras vidas a través de los tiempos de intimidad contigo, Señor. Te amamos, te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo en esta noche. Amén. Y adoremos al Señor.